Ok, bueno, mira, yo voy a simplemente para poder hacer esto más ágil, yo voy a apagar por aquí mi cámara. Y bueno, nada, primero que nada, muchísimas gracias a todos los asistentes. Está, como dice Edison, bastante nutrido. Y bueno, vamos a hablar sobre las novedades del ACI 318 de la edición del 2025, que cambia en el diseño estructural en concreto. Entonces, ya vamos por aquí. Por acá, bueno, tenemos la comparativa, por supuesto, esta comparativa viene con respecto a la última edición, es importante, porque cada nueva edición siempre hay cambios, a veces los cambios se deshacen, normalmente los códigos son progresivos, normalmente, vamos a decirlo, no terminan echando para atrás, pero bueno, siempre hay ajustes en ciertos factores, siempre hay ajustes en ciertas variables, todos estos cambios siempre se hacen basado en lo que es la investigación profunda. Sobre todo estos códigos norteamericanos tienen mucho de esto que es la investigación profunda para poder determinar los fenómenos o efectos que están detrás del diseño estructural en este caso. Nosotros vamos a ver en esta presentación lo que son los cambios, y aquí hay una nota bastante importante, los que vamos a considerar, o lo que consideramos los autores, lo que es sísmica como tal, como los cambios más relevantes. Porque por supuesto, si empezamos desde el capítulo 1 del código A6, vamos a ver que incluyeron un nuevo, por poner un ejemplo, un nuevo ASTM. ¿Ok? Para hacer un ensayo o para determinar algún parámetro en específico, ¿ok? Pero eso en línea general no termina cambiando la filosofía o el cómo nosotros veníamos haciendo las cosas. Pero sin embargo, hay, hay en estos capítulos que estamos mencionando, lo que es el capítulo 13, capítulo 17, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 25, es donde se hizo el grueso de los cambios o donde hay unos cambios que son significativos, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos a poner hoy en evidencia o que consideramos que son los más relevantes. A veces hay cambios en las normativas que vamos a decirlo, son más de forma que de fondo. Entonces, vamos a atender más estos cambios que son de fondo. ¿Ok? El primer cambio, como lo mencionamos, está en el código o en el capítulo de cimentaciones. Esencialmente en lo que es la capacidad acortante de cimentaciones directas. ¿Ok? Estos cambios vienen representados de que, bueno, ahora el diseño de la capacidad del concreto para resistir a cortante, el código nos permite utilizar directamente esta expresión que esto está en unidades imperiales, vamos a decirlo, esta es la expresión madre, como lo determina el mismo ACI, y después lo va traduciendo en cada uno de sus formatos, ya sea en el sistema internacional o en el sistema MKS. Esto es el equivalente al famoso 0,53 raíz cuadrada de F'(c) en unidades de kilo por centímetro cuadrado o 0,17 en unidades internacionales de megapascal. Ok, esa es, yo creo que la expresión que todo el mundo conoce de la capacidad acortante del concreto, y el código ahora nos lo permite utilizar directamente esta expresión. Ok, esto tomando en cuenta que no necesitamos aplicar una reducción por el factor de tamaño. Entonces, bueno, el código nos lo permite automáticamente. ¿Y qué ganancia tiene esto? Bueno, el código ACI 318 en cualquiera de sus ediciones nos dice que, bueno, la capacidad acortante de un elemento, de cualquier elemento concreto, viene dado, o la capacidad acortante del concreto, ojo, de la capacidad acortante del concreto viene, o lo tenemos que determinar mediante esta tabla, donde, bueno, tenemos cierto criterio que está basado en si nosotros estamos disponiendo de una cantidad de acero acortante por encima del mínimo o por debajo del mínimo. En el caso de zapatas es muy normal que se coloque un acero nulo, no se coloca un acero por cortante y se le delega toda la responsabilidad del cortante
a el concreto de la zapata. Entonces, en teoría, nos toca utilizar, si no fuésemos, vamos a decirlo, por las versiones anteriores, nos tocaría diseñar o estimar la capacidad acortante del concreto mediante esta expresión. Ahora, este cambio, ¿en qué se traduce? Bueno, mira, si nosotros determináramos mediante la expresión que ahora nos permite el código ACI 318 del año 2025, que es el 0,17, la raíz cuadrada del F1C, o 0,53, la raíz cuadrada del F1C. En este caso se está colocando la expresión, vamos a decirlo, como se dijo en un principio, la expresión madre, y utilizamos 21 megapascales, por supuesto, esto se ha hecho el debido proceso de conversión, nosotros obtendríamos una capacidad acortante en términos de tensiones, en multiplicarlo por un ancho, por un área de cortante, tendríamos en términos de tensiones 0,75 megapascales. Vamos a decirlo, la resistencia mínima concreto que uno está permitido especificar. En cambio, si nosotros hiciéramos esto mediante la expresión que propone el código o mediante la tabla anterior, fíjense que para una capacidad de resistencia cilíndrica de 21 megapascales, para para una cuantía colocada del 1%, no llegamos a esta tensión. Fíjense que tenemos casi la mitad para ni siquiera lo que es la cuantía mínima, o sería la cuantía mínima para una losa. ¿Ok? Tendríamos para acá ni siquiera la mitad de esta tensión. Entonces, este cambio se traduce en un aumento significativo de la capacidad acortante de cimentaciones directas. Podemos ver acá para una resistencia cilíndrica de 28 megapascales, alcanzaríamos esta tensión a partir del 0,93% de cuantía. Ok, repito, esto es un cambio relativamente importante en el aumento de la capacidad acortante de elementos de cimentaciones directas. Este cambio, ¿okay?, o esta modificación del cortante viene aplicado también para muros en cantilever, específicamente para lo que es el área o el cortante en el almo, ¿okay?, o componentes que pertenezcan a los muros en cantilever. Se permite utilizar esta expresión de 2 veces la raíz cuadrada del F'(c) para las unidades imperiales. Otro cambio también importante que tiene el código en su edición 2025 es que ahora reconoce los muros de sótano como un sistema de cimentación. Antes simplemente era muro de contención. Y si bien esto es un muro de contención, pero ahora le da esa connotación, ok, mira, los muros que pertenecen a sistemas de sótanos son reconocidos como un sistema de cimentación y ahora tiene su propio renglón y tiene sus propios articulados donde podemos repetir que la resistencia cortante de estos muros en voladizo sigue controlado por la expresión que ya hemos venido trabajando. ¿Ok? Hay algunas excepciones en el que el factor de tamaño pudiera ser tomado igual a 1, si la resistencia cortante en las dos direcciones, o sea, para la resistencia cortante en las dos direcciones, etcétera. Ya hay otras consideraciones que ya son más de entrar en el articulado para podernos meter, pero ya existe toda una sección dentro del capítulo 13 dedicada exclusivamente a los muros de sótano. También tenemos ciertas modificaciones para lo que es el sistema de cimentaciones profundas, ¿ok? Que se han agregado ciertos articulados realmente en las ediciones pasadas, sobre todo en la del 2019, que por supuesto, en comparación a la del 2014, agregaron cosas en la 2019, pero ahora han agregado otros requisitos más, que mira, simplemente por temas constructivo, yo no puedo pegar la cara del pilote justamente en la cara del cabezal, ¿no? Yo necesito dejar un cierto reborde. Ahora ese reborde ahora está normado, ese reborde ahora está especificado y cuánto entra el pilote dentro del cabezal, o mejor dicho, la cabeza, cuánta es la porción de concreto del pilote que entra dentro del cabezal, ahora está especificado a 75 milímetros, el reborde del pilote al cabezal ahora son mínimo 100 milímetros, etcétera, etcétera. O sea, ya hay otra cantidad de especificaciones un poco más detalladas para lo que es el diseño, requisitos de diseño de pilotes y de cabezales. En el caso de los pilotes, hay un cambio significativo que es en la cantidad de refuerzo mínimo
en cimentaciones profundas que soportan estructuras, en este caso para categorías A y B, que son estructuras que no son sismo resistentes. Son categorías de diseño baja, de muy baja demanda sí, muy baja demanda de utilidad, donde entran ciertos requisitos y especifica, mira, ahora el área mínima de refuerzo longitudinal no será menor que un 25%, que un 0,25% del área gruesa del pilote. ¿Ok? En unas ciertas excepciones, dependiendo de la relación de carga axial, y si ese momento último no supera o llegase a superar un 40% del momento de agrietamiento, entonces pudiésemos colocar un poco menos de la cantidad o necesitamos por lo menos cumplir con estas cantidades. Ahora, otro cambio también que es significativo y que con esto, ojo, hay que tener bastante criterio, porque al final esto también se traduce en un tema de diseño de cimentaciones, que es que el acero de refuerzo debe prolongarse por lo menos 10 o 3 veces el diámetro dentro del cabezal. Ok, eso por supuesto nos dan alturas de cabezales bastante grandes, bastante robustas, bastante que nosotros pudiéramos pensar, mira, wow, o sea, eso tiene que ver con unos requisitos de empotramiento para poder considerar que el pilote va a estar empotrado o no. Lo que pasa es que el código simplemente no da mayor, en realidad, con respecto a este requisito en específico, no da mayor detalle de en qué situaciones o qué pasa si no se llega a cumplir o no, o qué es lo que estaríamos asumiendo que pasa al nosotros considerar esto, ¿ok? Pero eso es un tema de bastante discusión. El capítulo 17. El capítulo 17 es en lo personal el que más cambios realmente ha sufrido en esta nueva edición y está relacionado a anclajes en el concreto. Estos anclajes, y aquí hay un punto importante, realmente es anclaje, solamente que normalmente nosotros asociamos los anclajes cuando tenemos un sistema, una estructura metálica que viene en la plancha base y se agarra a la estructura a través de los pernos de anclaje y le dejamos la tuerca o la arandela y esa columna o elemento empieza a generar fuerzas y esas fuerzas tienen que ser resistidas por el concreto. Normalmente nosotros lo vemos así. Pero realmente el código ACI, por lo menos desde la edición 2014, él ha reconocido también las barras corrugadas como sistemas de anclaje, o sea, la cabilla o el acero de refuerzo del concreto lo ha reconocido como anclaje. O sea, todo esto que nosotros vayamos a hablar también aplica a ellos. Solamente, y aquí hay una pequeña excepción que ahora en el año 2025, en esta edición del año 25, existen mayores especificaciones, mayores articulados específicamente para el detallado y diseño de las barras corrugadas utilizadas como anclaje. ¿Okay? Eso es algo que vamos a hablar en un rato. Uno de los cambios más importantes que existe en este capítulo de diseño de anclajes es que anteriormente, en el año 2019, en la edición del 2019, todos los factores de minoración de resistencia o de reducción de resistencia estaban dentro del capítulo. Y aquí tenemos las tablas que han sido recreadas por los autores, donde estas tablas, la 17.5, la 17.5.3 A, B y C, están directamente en ese capítulo. Y especificaba, bueno, mira, para la falla de los anclajes, estos son los factores de reducción de resistencia en función de si es un acero dúctil o si es un acero frágil, si es un acero que está traccionado, si es un acero que está en cortante. Bueno, para anclajes gobernados por arrancamiento del concreto, adherencia, desprendimiento lateral, entre otros, aquí teníamos las tablas, bueno, si son post instalados o son preinstalados, dependiendo de la categoría de los anclajes, si son de buena calidad, baja calidad, etcétera, etcétera, y dependiendo del estado que iba a gobernar, si era tracción, arrancamiento del concreto, desprendimiento, adherencia, etcétera, o si era al cortante, nosotros seleccionábamos este coeficiente de minoración. Ahora realmente esto ha sido totalmente eliminado del capítulo 17, ojo, del capítulo 17 y lo movieron para el capítulo 21, que es el capítulo donde se habla de los factores de reducción de resistencia, pero en el capítulo 17 ellos mantuvieron o se creó
un coeficiente llamado tita A, que está asociado, ¿ok? A un coeficiente, simplemente es un coeficiente de modificación de resistencia para los anclajes. Entonces, bueno, este coeficiente en función de si es preinstalado o postinstalado y dependiendo de de la categoría del postinstalado, si es de alta confiabilidad o de baja confiabilidad, nosotros tomaremos el factor de modificación de resistencia, que no es lo mismo que el factor de reducción. No, este es un factor que modifica la resistencia básica. Entonces vamos a tomar, bueno, está gobernado por tracción, está gobernado por anclaje, si tenemos acero suplementario o no tenemos acero suplementario. Esta es un cambio bastante importante. Ya vamos a ver en qué afecta esta modificación que tenemos por acá. Otra cosa también importante de esto es que el artículo del código de la edición 2025, el artículo 17.5.3, donde habla de los factores de minoración, ahora nos remite a la tabla 21.2.1, que como digo, el capítulo de factores de reducción de resistencia, pero realmente lo que quiero rescatar acá, a pesar de que aquí hacen mención del factor de modificación de resistencia para los anclajes, que especifica, mira, ha sido reemplazado, se ha incorporado este factor, pero hace el reconocimiento entre lo que son anclajes redundantes y anclajes no redundantes. La redundancia puede asumirse cuando se puede demostrar que la falla de un solo anclaje o punto de anclaje no resulta en la pérdida de retención o posición o colapso progresivo. O sea, es como cuando nosotros tenemos un sistema estructural completo, el análisis sísmico, todo esto, pero vamos a decir, llegase a rotularse, llegase a existir falla en una viga, esto no necesariamente representa la falla de la edificación. Ahora, si llegase a fallar una de las columnas, sí puede existir un mecanismo de colapso. A esto es lo que nosotros llamamos redundancia. Bueno, puede que alcance su resistencia, puede que incluso pueda representar algún modo de falla, pero si este modo de falla no está caracterizado para generar el colapso de un elemento estructural determinadamente, o si llegase a fallar uno de 5 pernos, vamos a decirlo de esta forma, entonces es un anclaje que es redundante. O sea, yo necesito que falle el sistema entero, por así decirlo, para que se pueda generar la falla, porque me falle un solo perno no representa la falla total del sistema. Existe otro factor que se ha incorporado en el cual ahora reconoce, se le llama factor de arrancamiento por el campo de compresión, tita CSUN, para el arrancamiento del concreto por tracción. Y lo que dice básicamente, bueno, mira, ¿qué pasa cuando yo tengo un elemento que se encuentra en flexión? Yo voy a tener una parte que está en tracción, otra parte que está en compresión, pero si esta parte está en compresión, aquí yo voy a impedir realmente que se pueda desarrollar completamente la resistencia del arrancamiento. O sea, voy a impedir que esto haga y voy a aumentar, o esa es la intención, de poder aumentar un poco, ¿ok? La resistencia del sistema. Ojo, aquí todo este factor, fíjense que tiene que ser mayor a 1. O sea, en cualquier escenario, este factor me aumenta un poco la resistencia al arrancamiento del concreto por la tracción, y este es un nuevo parámetro que ha sido incorporado en esta edición del 2025. ¿En qué afecta lo último que hemos hablado? Tanto el factor de modificación de resistencia como este factor de campos de compresión. Bueno, el factor de modificación de resistencia de los anclajes está presente prácticamente en todos los estados límites que tengan que ver, prácticamente en todos, no en todos, ojo con eso, pero sí en varios de los estados límites asociados a el arrancamiento del. Ok, así es simple. Miren, por aquí tenemos la resistencia al arrancamiento del concreto en tracción. Fíjense que aquí tenemos el factor de modificación de resistencia, tanto para anclajes individuales como para grupos de anclaje. Y tenemos por acá el factor
de modificación de resistencia o de modificación por el campo de compresión. Solamente este se incorpora en el arrancamiento del concreto en tracción, pero la resistencia a la extracción, hay modificación de resistencia. Tenemos por acá la resistencia de adherencia del resistencia de la adherencia del adhesivo en tracción. Tenemos el factor de modificación de resistencia del anclaje para el arrancamiento por cortante, también lo tenemos, y tenemos la resistencia del desprendimiento lateral, también tenemos ese factor. O sea, este factor ahora aparece en prácticamente todas las resistencias aplicadas al arrancamiento o desprendimiento del concreto. Aparece ahora este factor. Aquí lo tenemos, cuáles son estos modos de falla. ¿Ok? Tenemos el arrancamiento del concreto, tenemos la extracción, ya sea por deslizamiento como por el aplastamiento del concreto cuando tenemos pernos de cabeza o cuando tenemos la tuerca del perno. Tenemos por acá el desprendimiento lateral, tenemos acá la resistencia al adhesivo, de la adherencia al adhesivo a tracción, que puede fallar ya sea por el adhesivo o la falla del adhesivo al concreto o del adhesivo al acero, y tenemos el arrancamiento del concreto por cortante. Todos estos estados límites se ven afectados por este parámetro θ. Otro cambio también significativo, tenemos la reformulación de la interacción entre el cortante y la tracción. Cuando ocurren estos efectos, cuando tenemos cortante y tracción en simultáneo, existe, por supuesto, vamos a decirlo, doble desprendimiento, porque tengo el desprendimiento por tracción y tengo el desprendimiento por cortante. Entonces, la resistencia del concreto, por supuesto, se va a ver reducida, y la vamos a ver reducida a través de estas expresiones. Antes, en el 2019, simplemente era la relación demanda-capacidad en tracción, la relación demanda-capacidad en cortante, y esto tenía que ser menor a 1.2. Ahora, ambos términos han sido elevados a 5/3, y, por supuesto, al elevar estos términos en esta cantidad, en ciertas situaciones nos puede dar, ¿ok? Nos puede dar que estamos bastante excedidos, porque cuando elevas cualquier número mayor a 1 a el 5/3, bueno, da grande. ¿Ok? No nos dan capacidad de interacción bastante grandes, y bueno, hay que hacer una reformulación, pero mientras que estos números se mantengan por debajo de la unidad, normalmente tenemos, vamos a decirlo, una especie de juego a favor. ¿Ok? Por supuesto, estas imágenes, esto es lo que teníamos antes en la edición del 2019, ahora esta modificación. Con esta modificación podemos ver un poco el contraste de, bueno, lo que estamos asumiendo ahora mediante, o sí, lo que estamos asumiendo ahora de un modelo aproximado con lo que sería la solución idealizada. Capítulo 20, que son las propiedades del acero de refuerzo. Y aquí hay algo bastante importante. O sea, a pesar de que no hay una gran cantidad de cambios, pero el cambio que hay es sumamente importante, porque en esta edición del año 2025, a pesar de que aquí no tenemos, vamos a decirlo, en estructura tenemos exactamente lo mismo, pero aquí este comentario es donde ahora empezamos a tener un problema, porque en la edición del año 2025, ahora el código ACI limita, o no limita, prohíbe o excluye el acero ASTM A615 en cualquiera de sus grados para aplicaciones sísmicas. Es decir, en este caso, en Estados Unidos, ya a partir de la vigencia de este código, ya prohíbe totalmente el uso del A615 para el diseño sismo resistente. Solamente es aplicable el A706. Y eso, por supuesto, es un cambio de alto impacto, y nosotros lo podemos ver por acá. En el año 2019, el ASTM A615 grado 60 está permitido si se cumplen con estos requerimientos. Por supuesto, estos requerimientos son requerimientos mira, no solamente me importa la cedencia, me importa qué ocurre más allá de la cedencia, porque al final nosotros realizamos un diseño por capacidad o en línea general. Eso es lo que nuestras filosofías estándar nos enseñan a hacer. Bueno, vamos a hacer un diseño por capacidad, y bueno, el 4200 o el FY yo lo multiplico por 1.25, pero para yo poderlo multiplicar por 1.25, yo necesito garantizar de que realmente el acero que yo estoy colocando pueda alcanzar ese 1.25. Y esos son los requisitos
que nos indicaba anteriormente el año 2000, la edición del año 2019. En este caso, simplemente queda excluido. En el año 2025, el acero que se puede utilizar el, para el diseño sísmico deberá ser acorde al ASTM A706 en el grado 420, 550 y 690 megapascales. ¿Ok? Entonces, esto es un cambio de gran impacto que en verdad tiene este código en este capítulo. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos ahora, bueno, lo que es una especie de tabla resumen de esta especificación. Bueno, mira, la propiedad o requisito, uso típico, refuerzo general de concreto armado, refuerzo en zonas sísmicas para el A706. Composición química no estricta y mientras que la 706 está controlada para la soldabilidad y de utilidad, la soldabilidad no está garantizada en la 615, puede requerir precalentamiento o utilizar otro tipo de procedimientos para la 615. La 706 específicamente está diseñada para ser soldable. Por acá el ACTM A615, límites de fluencias más estrictos, realmente no los tiene, mientras que el A706 sí cumple con estas características de sobreesfuerzo. El requisito mínimo de elongación son menores, mientras que el A706 tiene son mayores para la formación confiable de las rótulas plásticas, el uso para sistemas sismo resistentes, acordes al código el código A6318 del año 2025, ya no está permitido el A615, mientras que el que debe utilizarse para aplicaciones sísmicas de sistemas sismo resistentes, pórticos especiales a momentos, muros, etcétera, es el A706. Por supuesto, aquí va a haber un gran debate, ¿okay? Más que dentro de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos van a decir, bueno, simplemente utilizo este tipo de acero. Muy probablemente en los Estados Unidos es un acero que ya se viene utilizando con bastante regularidad y eso mismo a veces nos pasa a nosotros con los aceros laminados, el A36, el A572, el A992. Aquí en Latinoamérica se sigue utilizando mucho el A36 en muchas regiones, mientras que en los Estados Unidos ya, o sea, ellos utilizan ese acero de alta resistencia. Entonces, esto también es un fuerte indicativo de hacer estos cambios, sobre todo para poder aumentar la calidad del acero, hacerlo más estable y sobre todo también ganar una virtud de que el acero pueda ser soldable. ¿Ok? Aquí en Latinoamérica trabajamos mucho con el ASTM A615, por lo que, bueno, estas son consideraciones al momento de realizar diseños sismo resistentes, sobre todo las aplicables en el año 2019. Estas son consideraciones que nosotros deberíamos tener en cuenta para los diseños sísmicos en las regiones donde esto todavía no, vamos a decirlo, todavía no alcanzamos este nivel de requisitos. Capítulo 21, factores de reducción de resistencia. Como habíamos mencionado anteriormente, los factores de reducción de resistencia que estaban en el capítulo 17 asociados a la resistencia de los anclajes fue eliminada y ahora fue incorporada dentro de la edición del 2025. Realmente ese es el cambio significativo que tiene este capítulo. Todos los demás factores de reducción de resistencia asociados a la compresión del concreto, a la flexión, a la falla por cedencia del acero por flexión, si la sección es controlada, compresión o tracción o en transición, los factores de minoración de resistencia para el cortante sísmico o no sísmico, eso se mantiene igual. Ahí no hubo mayores cambios, no hubo cambios de hecho, pero en esta tabla incorporaron ahora los factores de reducción de resistencia de los anclajes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos, bueno, mira, barras de anclaje de refuerzos para la resistencia del arrancamiento. Esto estamos hablando de la cabilla o de la barra corrugada utilizada para anclaje. Fíjense que ahora hay un reconocimiento de esto acá y tiene su factor de minoración de resistencia. ¿Ok? Refuerzo de anclajes conformes al 17.5D. Bueno, es cuando yo tengo un sistema de anclaje y yo no quiero depender del arrancamiento del concreto o el arrancamiento del concreto o el desprendimiento. No, yo no quiero depender de esa resistencia, no, yo voy a reforzar la sección de concreto para que toda esa fuerza sea resistida por un acero de refuerzo. Bueno, aquí está el factor de menuración de resistencia. La falla del concreto
la falla del concreto en anclajes a tracción no redundantes, 0,65. Redundantes, 0,75. Ah, claro, si son redundantes tengo que tener más cuidado, tengo que reducir un poco la resistencia. Falla del concreto en anclajes acortantes, 0,75. Acero del anclaje en tracción dúctil, 0,75. Y así sucesivamente. Fíjense que es esta misma información vaciada ahora acá, pero esta que tenemos en esta tabla no tiene las características o la información de si el perno es vaciado en sitio o es post-instalado. Si es preinstalado o es post-instalado. ¿Por qué? Porque esa información está vaciada en el capítulo 17 en el factor de modificación de resistencia de los anclajes. Ah, bueno, entonces, claro, es un producto de lo que teníamos por acá, le sacamos ese factor y la información básica ahora está expresada aquí en la tabla 21.2.1. Capítulo 25 tenemos el detallado del refuerzo, es lo que habla o lo que está asociado a esto. Por supuesto, hay cambios mayores, hay cambios menores, pero en línea general, que siempre hacen ciertos ajustes acá, pero el cambio más relevante, donde hubo un fuerte, vamos a decirlo, un fuerte impacto en esto, es en el desarrollo o en las longitudes de desarrollo de anclaje para terminaciones con gancho estándar. Entonces, bueno, aquí tenemos una comparativa de lo que era el código ACI 318 del año 2014, cuáles eran las expresiones, cuáles eran las expresiones para el año 2019 y cuál es la expresión del año 2025. Y podemos ver que en el año 2019 teníamos un factor de confinamiento, ubicación y resistencia del concreto, pero teníamos que ha cambiado este factorcito de esto. Recuerden que esto es unidades imperiales, de 1 entre 50 aumentamos o reducimos en este caso a 1,55, pero elevamos a 1,5 el diámetro de la barra. Bueno, este cambio fue deshecho. Básicamente regresamos a la expresión original o a la expresión de la versión anterior, pero se han agregado otros factores, que en este caso el factor de tamaño y el factor de confinamiento. Básicamente el factor de confinamiento también estaba por acá en la edición del 2014, pero se ha agregado en esta oportunidad el factor de modificación por tamaño. Otro cambio bastante importante, que ya yo lo mencioné anteriormente, es el reconocimiento de el acero, la cabilla, las barras corrugadas, como o el estado límite del arrancamiento de esto. Normalmente cuando nosotros pensamos en longitud de desarrollo, bueno, la barra realmente no va a fallar por arrancamiento, va a fallar es por deslizamiento entre el concreto, o sea, por la falta de adherencia, por adherencia, eh, acero, concreto. Normalmente nosotros pensamos en eso, pero realmente el código ACI ha reconocido desde hace bastante tiempo el arrancamiento o el cono de arrancamiento generada por un grupo de barras corrugadas. Eso lo ha reconocido desde hace bastante tiempo. Solamente que ahora en la división 2025 ha dado requisitos específicos para esto e incluso cómo controlarlo. Y fíjense que el control es mediante estribos. En este caso, pensando en que esto es una zapata, mediante estribos. Ah, bueno, nos dice, mira, si nosotros colocamos cuáles son los estribos que nosotros vamos a consumir, vamos a asumir que son efectivos, va a ser un 75% de la profundidad de embebida. Y si nosotros comparamos esa resistencia, entonces podemos despreciar o podemos. Si la fuerza de tracción generada por el grupo de anclajes puede ser resistida por esos estribos, simplemente no necesito hacer la verificación del cono de arrancamiento que se genera. Ok, esto es algo, pero claro, aquí yo lo estoy colocando bastante sencillo para poder entender la idea, pero este 0,75, la cantidad, el diámetro, ubicación, y ahora existe de hecho, existe una sección específica, que es esta, la sección 25.4.11, que es específica para el detallado por el arrancamiento de grupos de barras. Esto ya existe en el capítulo 25, una sección que antes no existía. Esta está totalmente nueva y tiene alrededor de unos 10 articulados dedicados solamente a este efecto, este fenómeno. Existen otras modificaciones en el caso del apéndice D y el apéndice C.
donde en el apéndice B, antes, en la edición 2019, realmente teníamos la información sobre las barras de refuerzo. Teníamos, mira, estos son los diámetros de barra, estos son los pesos, estos son los dobleces nominales. Teníamos información asociada a el acero de refuerzo. Ahora eso fue removido de este apéndice y se incluyó algo que es bastante novedoso, que, bueno, novedoso porque se incluyó dentro del código, que es el diseño de viento basado por desempeño, basado en desempeño. Así como nosotros conocemos el análisis sísmico o el diseño sísmico basado por desempeño, donde hacemos nuestro pushover y todo este cuento, ahora el código ACI ha incorporado el diseño por viento basado en desempeño. Vamos a decir la misma filosofía, pero ahora tenemos lineamientos para poder realizar este análisis. En el capítulo C se ha incorporado ahora algo que es, a pesar de que el código ya tenía tiempo mencionándolo, pero ahora está ya formalmente con sus articulados, o vamos a decirlo, no articulados, con su sección específica para esto, que es vamos a decirlo, las consideraciones de sustentabilidad y resiliencia de las edificaciones de concreto armado. Okay, esto es algo también novedoso, vamos a decirlo, es algo que ya se ha incorporado con toda esta tendencia del diseño sustentable. El ACI lo venía mencionando en sus capítulos de durabilidad, sobre todo del concreto, pero ahora es un poco más específico. Ahora tiene una sección exclusivamente para ello. Aquí tenemos un pequeño cuadro resumen de, bueno, cuáles han sido estos cambios que se han venido mencionando para ir ya cerrando las ideas. En el capítulo 13 de cimentaciones se modificó la resistencia cortante en fundaciones directas, resistencia a cortante en componentes de muro y el reconocimiento de los muros de sótano como un sistema de cimentación. En el capítulo 17, los cambios fueron, bueno, la eliminación de los factores de reducción de resistencia, es la incorporación del factor de modificación de resistencia para anclajes, la incorporación del factor de campo de tracción en el arrancamiento, campo de compresión en el arrancamiento, y la modificación de las expresiones de la interacción tracción cortante. Capítulo 20, bueno, un cambio bastante significativo, que es la eliminación del ASTM A615 para aplicaciones sísmicas. En el capítulo 21, la incorporación de los factores de reducción de resistencia de anclaje y el reconocimiento, a pesar de que esto está en el capítulo 17, pero al final se ve reflejado es en los factores de reducción de resistencia, el reconocimiento de anclaje, de la condición de anclaje redundante y no redundante. Capítulo 25, las longitudes de anclaje para ganchos estándar, y también existen unas modificaciones en las longitudes de anclaje para barras con cabeza, internos con cabeza o barras con cabeza, y el detallado o los requisitos detallados para para anclaje de grupos de barras corruptas. En los apéndices, bueno, en el apéndice B ahora se incorpora el diseño por viento basado en desempeño, y en el apéndice C lo que es la sustentabilidad y resiliencia estructural. Bueno, muchísimas gracias por su atención y su asistencia. ¿Ok? Estamos por acá, Edison, ya hemos culminado. Bueno, estamos aquí atentos a cualquier duda, consulta. ¿Ok? Te doy el mando a ti. Muchas gracias, Sergio, por la presentación, por todo el resumen de los puntos a destacar de esta nueva actualización, que sabemos que si revisamos el código, a lo largo del código iremos consiguiendo cosas, probablemente alguna cosa que cambia de sitio, incluso hay unos factores que nos comentaba también uno de nuestros lectores que tiene que ver con la parte de la carga de nieve, que también hay unos temas con la carga de nieve para esas latitudes donde se considera este tipo de acción, y hay cositas, ¿no? Obviamente ustedes van a ir revisando el código y van a ir consiguiendo, como cualquier actualización, los ajustes que se van haciendo a lo largo de la normativa. También a nivel de cimentaciones, que yo me inclino mucho a esa área, también ya yo empecé a revisar algunas aclaratorias adicionales que están bien interesantes, adicionales a los puntos que ha mencionado el día de hoy Sergio. Y bueno, son cosas que de igual forma a lo largo de estos meses estaremos revisando, procesando
e yendo a mayor detalle como tal. Bueno, nuevamente agradezco al profesor Sergio Valle por su excelente presentación, bien concisa, bien clara, bien al grano de los puntos a destacar como tal. De verdad, muchísimas gracias a todos los asistentes. También, bueno, probablemente no me oigan ellos, pero sé que algunas personas nos han escrito porque rebasamos más de 1.000 asistentes el día de hoy en este seminario y bueno, la plataforma literalmente llegó a la capacidad, que son 1.000 asistentes, pero no se preocupen porque tendrán disponible ya en los próximos días la grabación de este seminario. Entonces, bueno, de verdad agradezco enormemente la conexión, el que estén el día de hoy acá con nosotros, compartiendo y bueno, revisando parte de estos temas que ha destacado hoy el profesor Sergio. Entonces, bueno, reitero, ya próximamente tendrán la grabación del seminario para que puedan ver esto con más calma. Además, sé que están en horas laborables, la mayoría o todos están ocupados en sus despachos muy probablemente. Y bueno, y que aquellas personas que no pudieron ingresar porque ya por temas de conexión, que el haber excedido más de 1.000 personas en simultáneos, obviamente, bueno, se complicó un poco el acceso para algunos, pero bueno, ya luego enviaremos el link para que puedan acceder. ¿Está bien? Voy a mostrar acá mi pantalla. Denme un segundo, si puedes, un momento, Sergio, dejar de compartir para yo mostrar la mía por acá.